El capitán sigue al frente del timón. Así nos lo vino a decir ayer Pedro Sánchez en ese pleno monográfico sobre corrupción, pero evitó pronunciar una sola palabra sobre la acusación más demoledora que recibía ayer en el Congreso de los Diputados. La frase más dura de la jornada no la dijo Sánchez, la pronunció el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que acusaba directamente al presidente del Gobierno de haber sido partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Lo hizo sin titubeos, sin matices, a plena luz del día y en sede parlamentaria. Acusación gratuita se lee hoy en algunas crónicas, estrategia política en otras y jarro de agua fría para Pedro Sánchez apuntan otras muchas. Puede que todo eso sea cierto, pero también es cierto que hasta ahora nadie del Gobierno lo ha desmentido con claridad. Ni una sola línea oficial ha aclarado si es verdad o no que el piso donde vivía Sánchez en su etapa de ascenso político fue pagado directo o indirectamente con beneficios procedentes del negocio de la prostitución. El suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano, fallecido en junio, fue durante décadas propietario de varias saunas gays en Madrid, algunas de ellas con antecedentes judiciales, operaciones policiales e incluso denuncias por explotación sexual. Las fuentes judiciales en los registros mercantiles confirman que la familia Gómez Fernández consolidó su patrimonio a través de una empresa con décadas de actividad en el sector del ocio sexual. Es uno de esos asuntos sobre los que muchos se escandalizan, pero también es cierto que muy pocos se investigan. Desde sectores diferentes del Partido Socialista se apresuran a hablar de vida privada, de campañas de difamación y de falta de decoro por ser asuntos de familia. Pero cuando se trataba de Isabel Díaz Ayuso y de su pareja o de Alberto Núñez Feijóo, esos mismos argumentos se olvidaron muy rápidamente. En política, la coherencia también se mide en tiempo real. Y si hay algo que pesa más que las acusaciones es, desde luego, el silencio, porque el presidente del Gobierno no ha explicado, tampoco ha negado si obtuvo ese beneficio económico de los negocios de su familia política. No ha dicho si vivió o no en ese inmueble vinculado a este entramado. No ha aclarado si los ingresos que se usaron para financiar parte de su vida antes de llegar a la Moncloa procedía de un negocio que desde el propio Partido Socialista califican hoy como incompatible con los derechos de las mujeres. El feminismo que se proclama desde los púlpitos del Ejecutivo choca de frente, frontalmente, con el historial empresarial del entorno familiar del presidente. Y mientras tanto, la Mareta espera. Sánchez ya ha cerrado el curso político, toca descanso en Lanzarote, rodeado del silencio de los suyos y del ruido de la indignación de la mayoría. Pero como decimos, y como siempre ocurre con estas cosas, no se trata solo de lo que se dice, se trata sobre todo de lo que no se responde. Muy buenos días, jueves, comenzamos este jueves aquí en Dando Caña, día 10 de julio, recordando que en el santoral de hoy celebramos San Cristóbal de Licia. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo con la resaca de lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados. Saltan eufóricos y de alegría hoy los miembros de la bancada azul porque consideran que ya se ha recuperado la confianza de los socios. Que sepamos, en el día de ayer sí que es cierto que no se produjo en la Cámara Baja ninguna votación que acredite tal cosa, aunque es cierto que los socios del Gobierno estuvieron bastante blanditos en todas sus intervenciones e interpelaciones al presidente del Gobierno. No solo hablaremos de esto, sino de muchas más cuestiones, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, algo desconcertado por varias cosas. Una primera porque esta mañana en eso que veo yo en la televisión, creo que era Antena 3, han dicho algo así: vamos a hacer un repaso con la prensa para ver que Sánchez ayer consiguió un balón de oxígeno, y no había ni titular que le diera ningún balón de oxígeno. Todos hablaban de que en todo caso los que habían quedado muy raros eran los distintos socios, que diríamos que con los ojos tapados más o menos los titulares iban por el mismo sitio. Eso no es un valor de oxígeno, esto es mantenerte en el ring para que te sigan cascando. Pero en fin, si eso es oxigenarse. Me desconcertó mucho la frase de Pedro Sánchez, que creo que la dice en varias versiones: yo soy un político limpio o soy un político honesto, no sé qué. Es una frase desconcertante, pero en fin, supongo que no se lo cree ni él. Y lo más interesante es cuando después de esta frase añade algo parecido a que el PSOE también, o que mi partido también. Sí. Porque claro, si los jueces están hablando
de una organización criminal, de que Santos, Koldo, una tía mía, todos estos están en una organización criminal. Lo único en común que tienen todos ellos, además de vivir en el siglo XXI, de vivir en España y todo eso, es pertenecer al PSOE, con lo cual es difícil separar una cosa de otra, pero en fin, vamos a suponer que también se puede llegar a afirmar esto sin ningún problema. Y el gran desconcierto, para bien, fue que por fin Feijóo se ha enterado de algo, que es que cuando te atacan con unas armas tienes que responder con las mismas, a no ser que sean ilegales, que entonces entiendo que una persona honrada no las use. Es decir, si al contrario mata a tu gente, pues igual no es honesto matar a los suyos. No lo sé, habría que pensárselo por la legítima defensa. Pero está claro que si se meten contigo siempre por una foto de hace 30 años, algún día tendrás que sacar la artillería. Y por fin ayer sacó la artillería y dijo lo que aquí se ha comentado, yo creo que desde que Sánchez es primer ministro o presidente de gobierno de España, se ha dicho con toda naturalidad de dónde venía el dinero que tenía su familia. Lo que me desconcierta es que ayer se enterara media España y no lo supieran. Eso me deja muy desconcertado porque era público. Entiendo que el PSOE no puede rebatirlo porque es que era público, es que nadie lo ha dudado nunca, ¿no? Pero ya digo, por fin Feijóo se ha atrevido a pasar a lo que sería una barrera, una línea rojísima, que es el ataque personal, cuando te están atacando falsamente, personalmente, mañana, tarde y noche. Ahora solo falta que se salte la segunda línea, que es de provocar las crisis institucionales. Es decir, levantarse del Parlamento y mandarlo a freír espárragos, decirle al Tribunal Constitucional que los 5 no aparezcan nunca más hasta que se normalice, que el Senado no curse ciertas leyes que son inviables o infumables, como puede ser la reforma de la justicia. Ya, si consigue este paso, la oposición, no ideológicamente, pero así al menos como funcionamiento, parece la oposición. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días. Es un placer volver a tenerle en esta mesa después de ese merecido descanso. También José Ramón Riera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, estupendamente, con muchas ganas de dar caña. De dar caña, porque además hablaremos de esto, que nos importa mucho, de dinerito, pero antes tenemos que irnos a página política, porque como decimos, el capitán del barco resiste al frente del timón. Dice Pedro Sánchez que no tira la toalla, que eso es ahora el nuevo lenguaje de no voy a asumir ningún tipo de responsabilidad por la corrupción que hay en mi partido y mi gobierno. Sánchez no tira la toalla y no tiene ninguna intención de irse del gobierno. Francamente, yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. El presidente del gobierno no sabía nada y lejos de dimitir y responsabilizarse de los casos de corrupción del PSOE, solo dice estar profundamente decepcionado. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. E insiste, él no tiene nada que ver. Él es un político limpio y habla de un partido ejemplar. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Para recuperar la confianza de sus socios y demostrar que está actuando, Sánchez propone lo siguiente. Un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado de 15 medidas de importante calado. Destaca una agencia independiente para prevenir y perseguir la corrupción, tal y como pidió Sumar. Sánchez también ha anunciado que aumentará la protección hacia los anunciantes de la corrupción y que endurecerá las penas contra las empresas corruptoras. Tenemos que perseguir a los corruptos, pero también tenemos que hacerlo con los corruptores. Vamos a endurecer las penas por delitos contra la administración pública en el Código Penal y además aumentaremos las multas a las empresas corruptoras. Bueno, y las palabras que más indignación han causado, porque hoy están ofendidos muchos medios de comunicación, sobre todo de la izquierda, más alineados con los propios partidos del gobierno de coalición y también con todos sus socios parlamentarios, porque elevan esas palabras, las de Alberto Núñez Feijóo, a portada en todos sus periódicos. Son estas. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe
a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. Bueno, no lo negaba en ningún caso ninguna de las personas que se sientan en la bancada azul del propio Ejecutivo, ninguno de los ministros del Gobierno, tampoco lo hacía el propio Pedro Sánchez, y lo cierto es que desde hace muchos meses, desde hace años, venimos contándoles en qué consiste ese negocio sexual de la familia de Begoña Gómez. El gobierno insiste en presentarse como el más progresista y feminista de la historia, pero los escándalos familiares desvían la atención del catálogo del caso Koldo. El foco apunta a los negocios sexuales vinculados a la familia de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Una investigación de Diario de la Noche en Telemadrid recoge el testimonio de un ex empleado del suegro de Sánchez, quien confirmó la existencia de 5 saunas, 2 prostíbulos en Segovia, en la carretera de La Coruña, y un piso de Muface reconvertido también en prostíbulo. La Mutualidad cedió 3 inmuebles, valorados en 1,2 millones de euros y de titularidad pública. Fueron alquilados por debajo del valor de mercado y usados con fines de prostitución. Varios locales estaban a nombre del padre de Begoña, Sabiniano Gómez, y de su tío, Francisco Enrique Gómez. Begoña Gómez tenía un papel activo en los locales. Hacía las cajas, preparaba dinero para dejarlos para comprar bebida, y luego, según los pases que había hecho la chica, dejaba el dinero de cada chica por los servicios que había hecho. Ella aparecía por allí, sobre todo por las mañanas. Sí, sí. Había 2 turnos, que era mañana y noche, y en algunas saunas 3, y ella pues por las mañanas aparecía. Condenas judiciales y redadas de la policía. El historial de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez. En 2016 la policía desmanteló el club Kilómetro 80, propiedad del tío de Begoña, tras una denuncia por trata de mujeres procedente de la Embajada de Rumanía. Una víctima fue secuestrada, amenazada y obligada a prostituirse. Los proxenetas rumanos recibieron penas de más de 20 años, mientras que el encargado del club, el tío de Begoña, fue condenado por coacciones. Francisco Enrique Gómez también fue multado con más de 66.000 euros por explotar a 11 extranjeras sin contrato. Otro caso más. En 1984, un hombre murió electrocutado en una sauna dirigida por el padre de Begoña. El Supremo le atribuyó responsabilidad civil subsidiaria. Pedro Sánchez vivió con Begoña en un piso de lujo en Pozuelo, comprado en 1997 gracias al apoyo financiero del suegro, dinero ligado a la explotación sexual. En 2013 adquirieron otro inmueble en Almería a través de la empresa familiar San Bernardo 36 SL, evitando que el presidente figurara en la operación. Saunas gays, prostíbulos, explotación sexual, actividades muy feministas. Bueno, claro, es que choca directamente con el discurso del propio gobierno. Sí que es cierto que hay muchos que dicen, claro, es que Pedro Sánchez ha hablado de la prostitución de mujeres, en ningún caso habla sobre la prostitución masculina, en clara referencia a esas saunas gays, pero es que dentro del entramado de los negocios sexuales de la familia política de Sánchez también había negocios que tenían que ver con las mujeres, en cuyos negocios además se acreditó que había también explotación y trata de seres humanos. Yo lo que no sé es por qué decimos los negocios de la familia política de Sánchez. Begoña Gómez trabajaba en esos negocios, es decir, era un entramado empresarial donde no estaba la familia política de Sánchez, estaba la familia de Sánchez, estaba su mujer. Eso, para empezar. Antes ha hecho Josep María Francas una alusión a cómo ayer Sánchez repite varias veces lo de yo soy un político honesto. Me recordó muchísimo a lo que pasó con el Watergate. No sé si recuerdan ustedes aquella famosa comparecencia de Nixon después de estallar el caso Watergate, que comparece para hablar al pueblo americano a través de la televisión y dice I'm not a crook, yo no soy un delincuente. Bueno, ya sabemos cómo acabó Nixon, ¿no? Pero de la comparecencia de ayer, a mí lo que más me llamó la atención, y me imagino que tendrá consecuencias, es cómo Sánchez se desvincula de todo, pero para desvincularse de todo, primero llama corruptos a Ábalos y a Cerdán, a los dos, y les llama desleales. Me engañaron, yo soy honesto, eran ellos los corruptos y a mí me pillaron en mi buena fe. Bueno, yo no sé cómo le habrá sentado eso a Santos Cerdán, que estaba manteniendo una actitud hacia Pedro Sánchez, pues hombre, intentando exculparle de todo, pero ahora llega Pedro Sánchez y se lo paga acusando a Cerdán, dando por supuesto que es un corrupto y además un corrupto que le engañó. Santos, te vas a comer todo el marronazo. Yo que tú empezaba a cantar ya. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa. Es decir, la frase yo estoy limpio
vamos a suponer por un segundo que es cierta, que no sabía nada. Es idiota. Es que tenemos un presidente tonto. No se entera de nada. Es decir, vamos a ver. Malo es que lo supiese y lo tapase. Y tan malo como eso es que no lo sepa. Es decir, no ha ejercido su poder, o sea, su deber y su obligación de vigilar, controlar, supervisar a la gente que reporta directamente a él, a saber, es decir, un ministro, secretario de organización, el señor Ábalos, que estaba lucrándose directamente de mordidas, es decir, con su mano derecha el portero de discotecas y además utilizando los medios públicos para colocar a sus sobrinas, también conocidas como prostitutas, es decir, y colocándolas en Adif y colocándolas en otro sitio para que se lucrasen de unos salarios por prestarle servicios sexuales al caballero del arpa. Esto no lo sabía el presidente del gobierno, que su mano derecha, secretario del partido y ministro, hacía estas cosas, y no sabía que el hombre al que mandó a negociar con el fugado cagón a Waterloo, es decir, resulta que, es decir, además estaba lucrando, es decir, no se enteraba. Joder, pues entonces perdóneme usted, Sánchez, usted tonto, pero tonto, muy tonto, yo lo siento mucho, pero, es decir, o usted nos está mintiendo, que es lo habitual, cada vez que habla nos miente, es usted idiota. Sí, no sé, yo escoja usted dónde se quiere colocar. Si usted prefiere ser limpio e idiota, pues oiga, pues no podemos tener a un presidente tonto como presidente del gobierno. Yo lo siento mucho, váyase usted. Es que es usted un inútil, un incompetente que no controla absolutamente nada, váyase. Sobre todo cuando él mismo exigía a Rajoy que se fuera cuando hubo problemas con ministros de Rajoy, ¿no? Por la misma regla de tres, no sé a qué está esperando Pedro Sánchez. Pero vamos, todos sabemos que él era el jefe de los corruptos, claro, ¿no? por supuesto. Sí, vamos, en el Peugeot se tramó todo. En el Peugeot van 4. 3 están imputados, y uno en la cárcel. Era él. Sí, algún día le habremos sentado en el banquillo. Yo es que no tengo absolutamente ninguna duda. Yo es que me he quedado con lo de las medidas, entonces hay dos que me causan especial. Con lo de las mordidas. No, medidas con el paquete. Que la mitad ya estaban en marcha. Sí, pero sobre todo es que hay dos que me han legado el corazón. La otra mitad no. Y tengo que reconocer que me encantaría que Pedro Sánchez las aplicara. Una es el estatuto del denunciante para ayudarle. Supongo que la prensa denunciante tendrá a partir de ahora ya incluso publicidad institucional. Si hay que ayudarla, como mínimo, ayudar a los empresarios, a las empresas tapantes, ¿no? A las denunciantes. Y lo otro, las empresas corruptoras. ¿Podemos considerar que el PSOE es empresa? Porque si hay que castigar a empresas corruptoras, me parece que tendrá un problema. Bueno, funciona como una empresa. Por eso, ¿no? Que igual de ahí tiene un problema. Con lo cual son dos medidas que aplaudo con las orejas y con otras partes de mi cuerpo que no pienso explicar. Una cosa que no debemos olvidar con el tema de los prostíbulos, que ya era hora de que el señor Feijóo hablara de ello después de 6 años que se conoce el tema, una cosa que no debemos olvidar es que no es solo que fuera una red de prostíbulos regentada por la familia política y donde trabajaba la familia de Sánchez, donde trabajaba Begoña Gómez. Es que además en esos prostíbulos se grababan vídeos presuntamente utilizados después para la extorsión a jueces, políticos, periodistas, empresarios. Eso es todavía más grave que el aspecto de la prostitución. Y yo la pregunta que me hago es, además de lucrarse con las actividades de la prostitución masculina y femenina, ¿Sánchez se ha lucrado con las actividades de la extorsión? Porque quizás sería una explicación al ascenso meteórico de Sánchez al poder en su partido y en España. ¿Qué influencia han tenido los vídeos grabados en Saunadán a determinados personajes? Fíjense que aquí a las grabaciones, a muchos les ha dado por las grabaciones, y siempre regan el Partido Socialista. No, pero que se graba en esos sitios creo que es una cosa de práctica común y habitual. Sí. Y en política yo sé que en Barcelona pues ciertos empresarios invitaban a ciertos políticos a según qué tipo de situaciones simplemente para poderles grabar. O sea, esto... Aquí son famosas las fiestas de alguna persona del mundo del espectáculo, fiestas, en fin, muy
como diría yo, intensas y donde se grababa a todo el mundo. ¿A qué se refiere don Luis con intensas? Eso es habitual. Bueno, orgiásticas. Apasionadas. ¿no? Orgiásticas se refiere. Sí, no, es que ya visto la tendencia, no se sabe uno si es en el ámbito más íntimo o en el ámbito de drogas, y farmacológicas. A todo junto, ¿eh? Suele ir asociado, parece ser. Pero que es una práctica habitual. Creo que hay un tal, el famoso comisario Vilarejo, que explicó muy bien lo de la sauna en concreta de la familia política, pero también no tan política de Pedro Sánchez, ¿no? A ver, yo también una cosa que recuerdo, supongo que recordaréis, el follón que tuvo Ana Mato, porque Jesús Sepúlveda, el Sepu, resulta que como había, no sé si se puede decir trincao, o presuntamente creo que trincao porque le cayó ya alguna condena, entonces la otra, como vivía con él, pues se había aprovechado y entonces tenía que dimitir de todos los cargos y ser mandada a galeras por haber convivido con un ser, con lo cual habría seguramente como mínimo chupado, creo que fue incluso alguna fiesta de niños, ¿no? Puede ser que fuera un cumpleaños de niños, lo que sé. Claro, hombre, podíamos llegar a estudiar si Pedro Sánchez nunca ha gastado ni él ni su familia un euro de los que entraban por su mujer y entonces no habría la casuística. Pero creo que sería muy difícil que ninguna vez su mujer hubiera puesto un euro. Si lo ha puesto, entonces igual podríamos estar frente a un posible delito. Hombre, él ha vivido en el piso que compró Begoña Gómez. Igual ha pagado la parte que usaba. No creo, ¿no? Pero por dejar puertas abiertas. Vale. Sí, que lo ha declarado como ingreso en especie. Con ingreso en especie, sí. Esa vivienda se puso a nombre de Begoña Gómez, que de hecho había accedido a esa misma propiedad cuando ella tenía 22 años y pagada íntegramente por su padre. Lo que he entendido yo de estas informaciones es que bajo el registro en un primer momento solo aparece Begoña Gómez porque en ese momento era justo unos meses antes de comenzar una relación de noviazgo con el propio Pedro Sánchez. Sí, por cierto, yo creo que no sé si fue la semana pasada, cuando salió la noticia de que a Pozuelo nos querían enviar unos cuantos menas, y yo dije que le recomendé a la alcaldesa que montara unas excursiones a la casa de 3 políticos famosos que vivían allí. Uno era Pedro Sánchez, otro Felipe González y otro no me acuerdo quién era. Alguien me dijo inmediatamente, has metido la pata francas porque Felipe González ya no vive allí, vive en casa de su nueva pareja, con lo cual vive en Madrid, lo siento, fue un error, y Pedro Sánchez tampoco, y la tiene alquilada. Eso es lo que me pusieron. Creo que ayer también volvió, esta mañana ¿Qué tipo de alquiler estamos hablando? ¿Alquiler turístico? No sé, pero si la tiene alquilada, está entrando dinerete de lo alquilado. Digo yo. La tiene alquilada, es cierto. Pues eso, con lo cual no vive en Pozuelo. El piso está enfrente del mío. Es decir, yo vivo en un lado de la calle y él vivía en otro lado de la calle. Yo vivo en una calle que se llama, no voy a dar el nombre para evitarlo, yo vivo en el número 11 y él vivía en Los Pares. En fin. Y está alquilada. Sí. La prensa internacional, aquí de momento ya ven que los socios blanquean la corrupción del propio Partido Socialista y del Gobierno, porque en el día de ayer incluso se escuchó en boca del propio Gabriel Rufián diciendo que no se podía pedir la dimisión del líder del Ejecutivo con lo que había encima de la mesa. No le parece suficiente a los de las filas republicanas, al igual que al resto de socios parlamentarios. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país sí se ve como algo escandaloso. Prueba de ello son todos los medios de comunicación internacionales que desde hace semanas vienen informando y atacando con dureza al gobierno del propio Pedro Sánchez. Fíjense, noticia de esta misma mañana, Financial Times, en su portada, que ha dedicado un artículo en exclusiva a Pedro Sánchez. Lo están viendo en sus pantallas. Pedro Sánchez afronta la crisis más profunda de su mandato. Arranca además con las siguientes palabras: su ascenso a la cima de la política de izquierdas de la Unión Europea se asentó con su figura de 1,90 m encorvada en un Peugeot 407. Sin embargo,
Todos en este mismo artículo califican que este momento está siendo el peor de todo su mandato. Se habla de corrupción sistémica en el propio Ejecutivo y además también describen, eso sí, a Pedro Sánchez como un buen líder en lo que es de cara a la galería internacional, pero arrastrado por todas estas crisis que sufre en el interior, en el propio gobierno. Vamos con otra cuestión, porque en las últimas horas también hemos escuchado hablar mucho de la cláusula Quirón, una cláusula que desde el propio Ejecutivo de Sánchez se han valido para atacar a la oposición, pero que ellos mismos también parece que avalan, ¿no? Marín Vallejo, muy buenos días. Sí, así es, Alba, muy buenos días. Pedro Sánchez compareció ayer para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican a su formación. Información hubo poca, pero lo que sí que hizo fue volver a atacar al Partido Popular a través de Isabel Díaz Ayuso y sacó a relucir la denominada como cláusula Quirón. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón. Aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar. Dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso. A raíz de estas palabras se formó un gran revuelo y todo acerca de esa cláusula. ¿En qué consiste exactamente? Pues se trata de una propuesta que los expertos fiscales siempre han denominado como el derecho al error del contribuyente. Básicamente es una cláusula que exime a un ciudadano de un castigo de Hacienda por un error, por ejemplo, en la declaración de la renta. Es cierto que el Partido Popular lleva años defendiendo esta medida. Fue incluida en su programa electoral de las pasadas elecciones generales y también en el documento que presentaron el pasado fin de semana en su Congreso Nacional. Pero lo curioso es que el Gobierno los ataca con algo que ellos mismos aprobaron. El Ministerio de Hacienda ya lo está aplicando. De hecho, Soledad Fernández Doctor, que es presidente de la Agencia Tributaria, sacó pecho hace poco al asegurar que las multas por errores con Hacienda se desplomaron un 67% entre 2021 y 2023. Y aunque es cierto que el PP pide una serie de modificaciones, la cláusula Quirón fue una propuesta del propio Gobierno a través de un comité de expertos de Hacienda y que a día de hoy se está aplicando. Gracias, Marín. Riera, esta es la cláusula Quirón. No sé cómo la valoras tú. Vamos a ver. Es decir, la cláusula Quirón lo que dice muy claramente es, oiga, yo al hacer una declaración de renta me puedo equivocar, yo y cualquier otro. Y entonces, en lugar de automáticamente, es decir, generarme una paralela y una sanción, lo que dice es, no, oiga, usted se ha equivocado, tiene derecho a corregir durante las próximas semanas. Si no corrige, le daremos calla, en definitiva. Es decir, y no es otra cosa, es decir, es que yo al hacer la declaración, primero, la puedo hacer yo, no soy un experto. Me la puedo hacer el programa especial que tiene la Agencia Tributaria, pero no siempre es correcto. Hay veces que el programa comete errores, ¿sí? Y por lo tanto hay que modificarlo. Y por lo tanto, si comete errores el programa y yo lo presento como está y hay un error, sí, encima me sancionan. Hombre, no, vamos a ver. Sí, la idea es, claro, sí, el contribuyente que no es un experto en una declaración fiscal tiene derecho, sí, a cometer un error. Presunción de inocencia. Se le pide modificaciones, las hace, se acabó el problema. Ahora, lo que hoy sucede es, yo cometo un error y automáticamente me sacan una paralela. Y me exigen el pago inmediato sin darme derecho, es decir, a que yo pueda decir, oiga, no, perdóneme, se han equivocado ustedes, no he sido yo, se han equivocado ustedes. Oiga, usted déjeme a mí el derecho a que reconozca si me he equivocado o a decirles que se han equivocado ustedes. Si yo tengo que decir que se han equivocado ustedes, tengo que presentar un recurso, es decir, directamente en Hacienda. Si no lo presento, 20 días después entro en ejecutiva. Claro, sí, yo ahora quiero poner un ejemplo. Yo sí, vamos a ver, yo en estos momentos he presentado no sé cuántos recursos por errores que tiene la Agencia Tributaria en determinados temas. Pero yo entiendo de este tema, sí, yo entiendo. Y por lo tanto los pillo y además, es decir, les doy caña y me voy a Hacienda y presento en el registro. Claro,
no me dejan presentarlo electrónicamente. Tengo que ir al registro a presentarlo, entonces lo presento, me voy, ya los señores de allí, que además son tremendamente amables, y esto lo tengo que decir porque ha sido esta misma semana, el lunes, he estado en la sede de Guzmán el Bueno, presentando un recurso, y entonces me dice el señor, oiga, viene usted representando a una persona, deme usted el carnet de identidad a la persona que representa. Digo, anda, se me ha olvidado, perdóneme usted. Bueno, venga, ya le conocemos. Es decir, no se preocupe usted. Es decir, usted ya es famoso aquí en Guzmán el Bueno. No se preocupe, se lo paso. Y me cogió todos los documentos y dije, mire, se lo voy a decir muy claro. Es decir, a primera ocasión que tenga, le voy a decir, sin dar su nombre, decir, pues son muy amables los señores del registro. Es decir, son encantadores, por lo menos conmigo. Pero claro, es que me obligan a ir de forma permanente. Es decir, esto es una batalla permanente contra la agencia tributaria, es decir, por ser el contribuyente sospechoso. Es decir, lo que dice la cláusula quinto es justo lo contrario. Oiga, no haga usted sospechoso, dejaré que se explique. Es decir, que puede haber errores. Pues si comete un error, pues arréglelo. Pero, o sea, por principio, ser sospechoso a mí me molesta. Entonces, claro, yo tengo una ventaja, que doy mucho el coñazo. O sea, sí, y además se los gano casi todos, salvo que no tenga razón, que todos no lo presento, claro. Pero si no, todo venga una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Si les ganas, te dicen que sí, pues te vuelven a mandar un mes después, oiga, no, si va a entrar en ejecutiva. Hombre, no, hombre, por favor, vuelvo otra vez al puñetero registro, perder, pues entre que me voy, si estoy allí, si no tengo hora, pincho una maquinita, me da un ticket de sin hora y me tengo que sentar ahí a esperar a que me llamen por el numerito. Bueno, pues me hacen perder de 2 a 3 horas para hacerlo, pero como esto es una cuestión al final de fuero, sigo dando. Es absolutamente ilógico. Si a mí me diesen la presunción de inocencia, además me deberían de permitirlo hacerlo electrónico, no presencial. Oiga, perdone que estamos en el siglo XXI, en el 2025, déjeme usted presentar estos datos electrónicamente. Pues no. Y luego cuando muchos ciudadanos tienen dudas y quieren precisamente ir al registro por otras cuestiones que tienen, que a lo mejor no tienen conocimiento de cómo se realizan esos trámites, no pueden acudir. Bueno. El mundo al revés. No, vamos a ver. En un mundo en el cual los sistemas de información están ya a la orden del día, que ya no estamos hablando del año 80 ni del año 2000, estamos en el 2025, oiga, déjeme usted que yo le meta en un apartado, yo cojo, cargo el documento, lo firmo digitalmente y usted ya hace el trámite interno, no me haga ir al registro, llevar mi DNI, el DNI de la persona que voy a representar, llevar un documento de que me deje la persona representarle y llevarle el pliego, que lo escanean todo. Y después para eso déjeme mandárselo escaneo ya. Claro, se lo cuelgo yo, le cuelgo a usted todos los documentos. Pues no. Tienes que ir. Vamos a ver, es simplemente mala leche, mala fe. Sí, es lo que pretenden es que, bueno, pues que termine pagando. Que no vayas. Ojalá, ¿sabes a lo que iba a reclamar? 330,60. Es decir, no es que estuviese reclamando una cantidad de 3.000, no. Pero ya vuelvo a repetir. Bueno, poquito a poquito está por delante, es decir, el tener la razón. Pero claro, a Hacienda hay que darle, claro, sí, y eso les molesta. Menos mal que han puesto enfrente a señores que, tengo que decirlo, son encantadores. O sea, al menos conmigo. Ya como ya me conoce, ahí viene otra vez el coñazo de la barba. Vamos a seguir hablando de Hacienda y de otros diferentes asuntos económicos, como de la deuda del Estado, que son precisamente es el tema del que Rier nos ha preparado para hoy los datos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad, tras la que les vamos a contar también que es lo último sorprendente que va a financiar el presidente del Gobierno a costa de todos los impuestos que pagan todos los españoles. Va a financiar carreteras. Y usted me dirá, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que no son aquí en España, tampoco aquí al ladito en Portugal. Se lo contamos a la vuelta, pero tendremos que viajar hasta Honduras y hasta Mauritania. A la OCDE. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y hablemos de nuestros impuestos. Marian Vallejo, hora de nuevo, porque parece que seguimos pagando más y los que pagamos siguen también al alza, ¿no?
Sí, Alba, estamos a mitad de año, pero los siguientes meses se avecinan un poco moviditos. Hablamos en concreto de impuestos. El Gobierno prevé una nueva subida masiva en lo que queda de este año, de 2025. Empezamos primero hablando del diésel. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a imponer este impuesto desde el año 2021 a cambio de los fondos europeos, pero eso todavía no lo ha hecho. Con el castigo de Bruselas de no dar el 100% del quinto pago de esos fondos, el Gobierno prevé aprobar ese impuesto al diésel este año y hasta 2028, un impuesto que podría perjudicar a 13 millones de conductores. Pero hay más. Hacienda busca una armonización fiscal, lo que supondría una subida del impuesto de sucesiones en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y en Andalucía. A esto se sumarían subidas en la fiscalidad de las empresas, en el IRPF y en la fiscalidad derivada de la salud. En este último sentido hay que recordar que el Gobierno planteó el año pasado subir el IVA a la sanidad privada, un plan que en su momento fracasó, pero que a lo mejor podría volver a ser sacado del cajón. Este año también podría haber una subida en los peajes y en el impuesto a la circulación. Unas subidas que podrían llegar para quedarse y como ejemplo tenemos el IVA del gas. Recordemos que en 2022, con motivo de la crisis energética, el IVA se redujo al 5% y entre octubre y diciembre. En 2023 se mantuvo esa reducción. Fue ya en el año 2024 cuando subió. Concretamente entre enero y marzo aumentó en un 10% y a partir de ahí volvió a ser en torno al 21%. Hasta ahora, como vemos, el segundo semestre de este año puede llegar a ser un golpe fuerte para la mayoría de todos los españoles. Gracias, Marín. Y al margen de todo eso también, la deuda del Estado, ¿no? Sí, no, es que la broma es muy seria. Y digo la broma por llamarlo de alguna manera. Es decir, la recaudación de todos los impuestos de la agencia tributaria creció un 22,8% en el mes de mayo y acumulado a mayo un 11,5% en total, que suponen 13.000 millones de euros más de recaudación viniendo de récords históricos. Cotizaciones sociales, que es la otra gran partida, la parte que se pagan de las nóminas, la parte que pagan los trabajadores y la parte que pagan los empresarios. Ha crecido a 31 de mayo un 7,1% y venimos de nuevo de ingresos extraordinarios por diferentes motivos, fundamentalmente por el gran incremento de los salarios por la inflación, 21% de inflación, 20% subida de salarios, pues automáticamente esa subida de salarios, salvo que hayas superado la cuota máxima, es decir, te puede llevar, bueno, te lleva a que estés pagando más. La cuota máxima hoy son casi 14.000 euros lo que se paga por el salario más alto, límite 14.000 euros, pero que eso viene a equivaler a unos 65.000 euros de salario bruto, y mientras estés debajo de eso, el 33% es la parte patronal, el 6% es la parte que pagan los trabajadores. Bueno, con todo eso, más el mecanismo de equidad intergeneracional, que ya está en el 0,6% para las empresas, el 0,1% para los trabajadores, para equilibrar, en teoría, las cuentas de la Seguridad Social, bueno, pues es decir, ha producido un incremento del 7,1%, que equivalen a otros 6.000 millones de euros en los primeros 5 meses del año. O sea, todo récord en ingresos, todo récord, absolutamente, vamos, en ingresos nunca vistos. Bien, el Tesoro Público va y presenta el día 7 de julio, San Fermín, es decir, los datos de la deuda de la Administración General del Estado a 30 de junio. Y aquí viene la gran sorpresa. Hemos superado por primera vez en la Administración General del Estado el 1.502.000 millones. Luego vendrá el Banco de España, hará la consolidación con comunidades autónomas y con corporaciones locales. Esto es el negociado puro de Pedro Sánchez, sus 22 ministerios, la Seguridad Social y los organismos autónomos que dependen de los diferentes ministerios. Y resulta que en el mes de junio, mes de pagas extras, pensiones y empleados públicos, ha habido que pedir prestados 25.000 millones de euros, 25.000 millones de euros en el mes de junio, que sumado a todo lo que llevamos pedido entre enero, febrero, marzo hasta el 30 de junio, resulta que nos hemos ido
a 61.500 millones de euros, que lo tenemos ahí, si lo estáis viendo. Es decir, el total del 2024 fue 48.000 millones lo que se endeudó la Administración General de Estado todo el año, y ahora llevamos a todo el año del 25 61.597 millones. Un 128%. En 6 meses lo de todo el año 2024. ¿Cómo es posible que creciendo los impuestos que recauda la agencia tributaria un 11,5? ¿Cómo es posible que creciendo las cotizaciones sociales un 7,1? Es decir, todo el conjunto del Estado necesite endeudarse en la Administración General del Estado en casi en 62.000 millones en 6 meses. Pues hombre, está claro, por la inflación, con la inflación los gastos en prostitutas y en coca se han disparado, ¿no? También, también, no tengas ninguna duda. Pero vamos, lo que hay es en general un enorme despilfarro del gasto público. Lo que hay en estos momentos detrás de todo esto es que no hay nadie controlando la máquina del gasto. Nadie. Es decir, no está preocupado. Y hay demasiada gente robando. Sí, a la vez. Sí, hay mucha gente robando, hay mucha gente en la parte de empleados públicos. Desde que está Pedro Sánchez han crecido los empleados públicos en 459.000. El empleo, dice Yolanda Díaz, que ha crecido en 649, pero 459 proceden de la administración pública. Los salarios el año pasado llegaron a 172.000, el 24% del total del gasto público, y este año, con el incremento que viene acumulado del año pasado, más la subida de salarios, pues nos iremos a 187, 188.000 millones en salarios públicos. ¿Claro? Es que son otros 11.000, 12.000 millones más en salarios públicos, más 11.000, 12.000 millones en pensiones. Claro, ya tienes un gasto que está disparado. Pero claro, si dices, bueno, todo esto ha implicado que estamos viviendo muy bien, es decir, que las cosas van muy bien. Pero es que resulta que no hemos hecho una puñetera vivienda pública. Es que resulta que... una cosa, ha dicho 172.000 millones de en salarios públicos. Sí. O sea, nos gastamos más en salarios públicos que en pensiones. No, en pensiones, pensiones contributivas más que en pensiones contributivas, sí. Todo lo que cuesta la Seguridad Social, no, porque la Seguridad Social paga las pensiones contributivas, las no contributivas, la incapacidad temporal, paga también lo de la lactancia y tener hijos, y el ingreso mínimo vital y demás. Sí, para que te hagas una idea, los datos a 31 de mayo de la Seguridad Social, las prestaciones de pensiones contributivas han crecido un 6%, en la incapacidad temporal, es decir, el absentismo un 12%, el ingreso mínimo vital, es decir, que resulta como hay menos empleo, o sea, si hay menos parados, no entiendo cómo crece otro 13%, es decir, las incongruencias de la falsedad estadística, al final, cuando estás pagando, se van pillando. El tema es, a ver, los trenes se nos paran. Si tú coges una autopista, una autovía para ir a Extremadura, te vas a encontrar baches, y si te vas por la carretera de Andalucía, ten cuidado, porque te puedes dejar el sistema de amortiguación de tu coche como te descuides, porque baches por todos los sitios. Que voy a contaros que no sepáis de lo que pasó en Barajas hace bien poquito. El sistema informático se fue a tomar por saco. En el año 2025 no hemos sido capaces de adaptar los sistemas de información para tener más de 30.000 transacciones en un día. Por favor, váyanse ustedes a tomar por el saco. Es decir, se pararon el día de antes los trenes, unas catenarias en la Sagra, a tomar por saco. Todos los trenes parados en la línea con Andalucía. Retrasos permanentes. Es decir, no se ha invertido un euro. Y te doy un dato, Luis, porque esto seguro que te va a gustar. Desde que está Pedro Sánchez se ha pulido, en puta, gambas y demás, 4,2 billones de euros, con B. Se ha pulido, es decir, todo el gasto público ha sido 4,2 billones de euros. ¿Sabes lo que le ha dedicado a infraestructuras en el mismo periodo de tiempo, viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias? En el mismo periodo de tiempo, 30.000 millones. De 4,2 billones le hemos dedicado el 0,06% a ferrocarriles,
el 0,7%, 0,68% a carreteras, al 0,03% a puertos, o sea, y el 0,1%... Sí, el 0, o sea, en total, infraestructuras menos del 1% del gasto. Mucho menos, el 0,7% del gasto. Entonces, vamos a ver, dice, oiga, no, perdóname, es decir, si usted me dice que el dinero nos lo estamos gastando en infraestructuras y haciendo inversiones y no sé qué, pues felicidades, pero no, es que tenemos destrozado el país, tenemos un problema, la vivienda. ¿Quieres que te hable de la policía que no tiene dinero en la casa para pagar a los policías? ¿Les han echado de un hotel? Claro, y que les dan, déjame que te cuente, 70 euros al día para dormir, desayunar, comer y cenar. 70 euros al día a la Policía Nacional. Pero perdónenme, vamos a ver, ¿dónde duermen los policías nacionales? Y además, ¿qué desayunan, qué comen y qué cenan con 70 euros? Esto es cierto, veraz, absoluto. Pero claro, y mientras tanto, ¿a qué nos dedicamos? Pues a financiar carreteras fuera de nuestro país. El gobierno de Pedro Sánchez, lo recoge la Gaceta en estas últimas horas, va a financiar a través de lo que es la USAID española, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2 proyectos de infraestructuras en el extranjero por un valor conjunto de unos 130 millones de euros. Uno de los beneficiarios va a ser la República de Honduras, que va a recibir un crédito de hasta 79,8 millones de dólares, y el otro de ellos es el pago de los 50 millones de euros para Mauritania. Así que fíjense, en esto se van. Claro, es que, vamos a ver, si tú miras al final y empiezas a sumar 30.000 millones en subvenciones, de todo tipo, ¿no? Sí, internacionales, tal, a países. Claro, dices, oiga, mire, yo entiendo muy bien, si no las doy, me ahorro 30.000 millones, es decir, tendría 30.000 millones menos de déficit. Claro, si en lugar de tener 3 millones de empleados públicos tuviese los mismos, el equivalente que tiene Alemania, que dedica el 16,7% del gasto público a pagar empleados públicos, significa que es que le han metido procesos y están metiendo la inteligencia artificial y están haciendo cosas para no tener que contratar empleo público, porque al final el empleo público hay que pagarlo con impuestos, y los alemanes en eso son bastante más escrupulosos, sobre todo el pueblo alemán. Los políticos podremos discutir de ello, pero claro, los que votan, fijaros cómo ha quedado el Partido Socialdemócrata Alemán, ya está en la 4ª posición en las encuestas, ya le han superado hasta los verdes, es decir, primero ya está la AfD a 3 puntos de la CDU, si los siguientes son los verdes y los siguientes los socialdemócratas, bueno, y les penalizan, o sea. Hace apenas unos minutos Pedro Sánchez ha comparecido en una rueda de prensa, una conferencia en la que ha anunciado pues diferentes medidas que va a hacer para ayudar en la reconstrucción, atención a Ucrania. Van a abrir una oficina de la reconstrucción aquí en Madrid. ¿Qué te parece? Amiguetes. Deben quedar 4 o 5 por colocar, pues nada. Chiringuitos se llamaban esas cosas, ¿no? Chiringuitos. Bueno, el de la corrupción también será otro chiringuito. Sí. Claro, lo malo de esto es que nos puede tocar 2 años de aguantar despilfarro, pero que mi esperanza que el que herede eso lo cambie es la misma, que se vaya mañana. Bueno, claro, es que eso es lo que decían muchos. Porque es un chollo, ¿sabes? Solo hay una posibilidad, es que venga una crisis tan gorda, que no les quede otro remedio que empezar a cortar, porque pero las crisis gordas, al que primero que afectan es al ciudadano, a pensionistas, no al político, ¿sabes? Ya vi lo que hizo Rajoy, lo conozco perfectamente. No me consuela mucho el que venga la crisis. Y espero que no se nombre a un Montoro en Hacienda y que no se haga un Rajoy en el gobierno, o sea, porque como hagan otra vez esa, ya sabes lo que pasará, que dentro de 6 años volverán otra vez lo mismo, que nos volverán a hundir el país. Entonces el país va a ir así. Sí, porque no hemos recuperado la capacidad adquisitiva del español, está a niveles del 2005. Pero si vuelven a hacer eso, esta vez ya no volvería el PSOE al gobierno. Ahora está Vox. Es decir, si vuelven a hacer eso, lo que pasa es que las siguientes las gana Vox con mayoría absoluta. Ojalá. Es decir, ojalá. Así lo vemos. En fin, acto homenaje por el
aniversario de la muerte que es este domingo de Miguel Ángel Blanco, este concejal del Partido Popular en Ermua, secuestrado y asesinado por ETA en junio de 1997. Un acto homenaje en el que han participado, como están viendo sus imágenes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un emotivo acto en los jardines que llevan su nombre en la capital, en Madrid, en donde la clase política volvió a recordar ese legado del joven edil como un símbolo de la unidad y todo lo que supuso su muerte, ya lo saben, fue un antes y un después en la respuesta ciudadana ante la sangría de ETA. España entera no llenó las calles de dignidad en memoria de compañeros como Miguel Ángel para que hoy los herederos políticos de sus asesinos efectivamente entren en la Moncloa como si nada. No ocurrirá conmigo si llego a la presidencia del gobierno. Eso es el mínimo gesto de dignidad. El espíritu de Ermua, que es también el de Gregorio Ordóñez, el de Miguel Ángel Blanco, tiene que regresar, empezando por no volver a tolerar, sin usar las herramientas de la justicia, que ningún partido se presente a las elecciones con condenados por terrorismo en sus listas. Los jóvenes efectivamente tienen que saber lo que pasó para entender la infamia de lo que están haciendo. En fin, nos vamos a ir a una pausa de publicidad apenas muy breve y a la vuelta seguimos hablando de este y de otros asuntos, como por ejemplo de las informaciones que salen hoy, porque recordarán que Sánchez lo quería dejar todo atado en ese comité federal, un cambio de rostro sin que pues nada más pasara a nivel interno. Sin embargo, el que iba a ser su nombramiento de cabecera, Francisco Salazar, tuvo que dimitir antes de ser nombrado, pero parece que no es el único enano que le ha crecido a Pedro Sánchez en estas últimas horas, tal y como publica Voz Populi en su portada, porque el presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, habría ignorado, es lo que cuenta Voz Populi, como les digo, otra denuncia de un pucherazo atribuido al que es nuevo fontanero de organización del Partido Socialista. Borja Cabezón, no sé, compañeros, si podemos encontrar esa noticia de Voz Populi, que la teníamos prevista para el inicio de este programa, ahí la están viendo. Borja Cabezón, nuevo responsable de Transparencia y Acción Democrática de Ferraz, fue denunciado por la propia militancia por tratar de inflar el censo de Majadahonda. Atención, estos hechos se remontan al año 2017, cuando Cabezón integraba esta gestora socialista previa a las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez el poder en ese año, en ese 2017. El 25 de abril de ese año, diferentes representantes de esa ejecutiva de Majadahonda presentaron un recurso al advertir que había 11 personas que habían sido inscritas como afiliados en el último momento con vistas a su participación en el proceso interno en el que Sánchez se enfrentó además con otros candidatos que eran Susana Díaz y el propio Patxi López. Así que ya lo ven. En fin, pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Enseguida continuaremos hablando de los diferentes asuntos en página de corrupción, en página de política, de inseguridad e inmigración, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Antes de entrar en la información que tenemos, quiero que nos traslademos hasta el 2022, porque ahí fue cuando una madre denunció el secuestro de su hija de 4 años en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La madre, que es de Torrejón de Ardoz, alegó que el tío de la niña se la había llevado hasta Egipto porque la abuela estaba enferma, pero en realidad lo que alegan la propia madre es que había sido secuestrada por su propio padre. Vamos a hablar ahora que tenemos al presidente y fundador de la plataforma SOS Desaparecidos, Joaquín Amils. Joaquín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias.
Aparte de este suceso que les llegó a ustedes y usted está siendo el portavoz de la madre de Alba porque ella teme que reciba esas represalias, está recibiendo amenazas, también la historia ha ido un paso más porque la propia madre ha denunciado que la hija se ha conocido que la quieren casar con un joven de 15 años ahí en el propio país. Así es, hace escasas semanas se celebró una fiesta en la cual dos familias se comprometían ya al noviazgo en este caso, de Caley, de la niña, con un chiquillo que tiene 9 años, para que cuando el niño cumpla 15 ya puedan contraer matrimonio. ¿Usted cómo les llega la madre? Entiendo que por las necesidades a la hora de pedir ayuda contacta con ustedes y ustedes se hacen eco de toda la información y ahora están intentando que esta situación se solvente. Claro, la madre se dirigió a nosotros hace escasas semanas a través de un correo electrónico, pasándonos la documentación. En principio pensábamos que era un caso de sustracción parental, como tantos por desgracia atendemos, pero luego ya al hablar con ella y ver las documentaciones no es una sustracción parental, es un secuestro, legítimamente un secuestro, es decir, no existe sustracción en cuanto a que el padre biológico no quiso reconocer a la niña en su momento, alegando motivos religiosos y presiones familiares. Por lo tanto, no existe una sustracción. Secuestro porque quien tiene una autorización para llevarse a la niña es un tío de la niña, porque el padre tiene una orden de alejamiento y además tiene una pulsera telemática que le ordena al juzgado para más seguridad de Alba, a consecuencia de que en un registro, en una parcela que tenían, le encontraron armamento y objetos robados. Esto se va en el año 2021. La gran pregunta que todo el mundo se formula, bueno, si hay una orden de alejamiento, ¿por qué Alba, la mamá, autoriza a llevarse a la niña, ¿no? Bueno, nos tenemos que poner en la situación de una muchacha muy joven, sola, víctima de violencia de género, con agresiones, con presiones, con continuamente amenazas, y que de golpe y porrazo la familia paterna, por las buenas, intenta convencerla de que hará un bien si la niña viaja a Egipto para conocer a la abuela paterna, que está muy delicada de salud y se está muriendo. Esas presiones son durante meses, pero hay que tener en cuenta que Alba no firma la autorización hasta 2 días antes del viaje, ya confiando en una buena fe de que era el tío, ya no era el padre biológico, sino el tío que se comprometía a viajar con la niña y de regresar con la niña el día 25 de septiembre. Y hasta el día anterior no hace el pasaporte. Lo que yo me pregunto es si este señor que salió con la niña con una autorización, luego cuando regresa a España, ¿cómo puede ser que nadie le pregunte, usted salió con una niña española y una autorización para regresar este día? ¿Dónde está la niña? Tampoco entiendo muy bien cómo una persona con pulsera telemática puede abandonar nuestro país. Y él mismo, el padre biológico, afirma ya en Egipto que se ha sacado la pulsera. Es que estamos ante un caso que flagrante de que no se están cumpliendo nada. Yo no sé por qué desde el inicio se plantea como una sustracción parental. No lo entiendo. Pero es más, en la ficha de Interpol, las fichas amarillas que pone que son personas desaparecidas, está la niña, está Caley, pero pone nombre del padre, el nombre del padre biológico, y el nombre de la madre pone solamente Alba. Señores, ¿quién ha dicho que Alba tiene un padre?
tendrá un padre biológico, pero no es un padre, porque estarán de acuerdo conmigo que ser padre es deberes y derechos, no solamente derechos. Si este señor en su momento no quiso reconocer a su hija, no aceptó los deberes. Por tanto, el que tenga un padre biológico no significa que legalmente haya una persona que ejerce la paternidad en nuestro país. Entonces, es un caso que nosotros ahora lo estamos tomando jurídicamente. Vamos a representar a Alba y ver realmente qué es lo que no se ha hecho y lo que se ha hecho mal. Fíjese una cosa, cuando Alba... Le voy a leer un mensaje que lo manda este sujeto el día 30 de noviembre, que además está denunciado y forma parte de las diligencias. Le dice: no vas a volver a ver a tu hija. Ella no vale nada aquí. Está en un país que desaparecen las personas, cosas. Yo no quiero saber nada de ti y no tienes nada que te relacione conmigo. Es al día siguiente cuando Alba pone ya la denuncia. Don Joaquín, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Cuál es el motivo que consideran o por el que sospechan que el padre tiene esa motivación de llevarse a la niña a Egipto, un interés personal, un beneficio económico, diríamos, por hacer daño a la propia mujer? Y sobre todo, ¿dónde está ahora el tío? Porque ha vuelto a España, entiendo que no está detenido. Para mí es un claro ejemplo de violencia vicaria. O sea, porque la niña, hasta donde sabía Alba, que es un vídeo que le consigue grabar cuando va a Egipto, antes de que le den una paliza, la amenaza a ese hombre con una pistola y ella salga corriendo a la embajada nuestra y sea la embajada la que por seguridad suya le tramita un billete de avión y que se vaya enseguida, que regrese enseguida a España. Se sabe que está con la familia paterna. El lugar no se sabe. El motivo que tiene este sujeto, para mí, es violencia vicaria, es hacerle daño a Alba. En el año 2021 tuvo que acudir la Guardia Civil porque él había pegado a Alba, la echó de la casa al patio. Los vecinos fueron los que llamaron a la Guardia Civil y él se refugió dentro de la casa con la niña, que en aquel momento tenía 1 año, y se negaba a darla. Lo tuvo que convencer a la Guardia Civil y en el momento en que lo esposaron y se lo llevaban preso, él no paraba de gritar: voy a quemar la casa contigo y la niña dentro. Y a partir de ahí existe una orden de alejamiento que luego se incrementó con una pulsera telemática ante un registro en una parcela de este señor que se encontró armamento, munición y objetos robados. Don Joaquín, ha estado comentando primero las diferentes negligencias por parte de diferentes administraciones a la hora de llevar a cabo este asunto. Ha comentado que ya tenía una orden de detención, una pulsera telemática, y luego también es importante que ha comentado el estado físico y emocional que le llevaba este sujeto, por calificarlo de alguna manera, para con la madre, que evidentemente había una intención de hacerle daño. Yo le quería preguntar, evidentemente no sé si se puede llegar a describir, ¿cuál es el estado emocional ahora mismo de la madre? Pues ahora veo un rayo de luz, porque todos los medios os estáis haciendo cargo, porque vamos a tomar el caso jurídicamente, porque ve que no está sola, porque lo peor ante una situación así es sentirte sola, sentirte que no tienes respaldo, sentir que todas las puertas están cerradas. Eso es lo peor que te puede pasar, porque además tenemos que imaginarnos, dentro de todo esto, el que ya estando aquí en España ha recibido constantemente amenazas, incluso agresiones. Hay unas fotografías del pasado año en la cual familiares
de este sujeto, agredieron a ella, a algún familiar más, y están las fotografías donde se ve las marcas que le hicieron con los cinturones. Entonces ella realmente está al margen porque tiene miedo, muchísimo miedo. Y es más, nosotros estamos acostumbrados a bastantes casos, por desgracia, de esta índole, y posiblemente dentro de muy poco pues empiecen nuestros teléfonos ya a sonar y que nadie nos hable, o que recibamos amenazas a través de correos que no se puede seguir la IP. Bueno, creo que nuestra misión como personas, no como miembros de esos desaparecidos, sencillamente como personas, es saber posicionarnos con quien sufre, saber posicionarnos ante la injusticia. Y a mí me duele enormemente. En su momento yo fui portavoz de las niñas de Tenerife, de Ana y Olivia, y me duele cuando lo que está en peligro es la vida de una niña. Y tenemos que volcarnos, nuestra sociedad tiene que volcarse, nuestras autoridades tienen que volcarse, porque no se trata de una sustracción. Se trata de que un padre biológico la ha secuestrado con la colaboración de su hermano, que es quien la sacó del país, y está siendo retenida ilegalmente en otro país. Y yo entiendo que nuestro gobierno, nuestras instituciones, tienen que volcarse en la defensa de Cali, que el día 5 de agosto va a cumplir 5 años, y de su madre. No, fíjese usted, yo he estado leyendo y judicialmente se hablaba de que Egipto es un país que no reconoce el Convenio de la Haya. Pero si es que nos da igual el Convenio de la Haya, porque el Convenio de la Haya es para las sustracciones parentales. No existe una sustracción, existe un secuestro. Y hay que actuar de forma inmediata. Don Joaquín, la verdad que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya ayudado también a esclarecer estos hechos, y por supuesto desde aquí le enviamos toda la fuerza del mundo y le agradecemos la labor que están haciendo para que este problema se pueda solventar, al igual que le enviamos un abrazo fuerte a la madre Alba. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, y le voy a dar de su parte este abrazo a Alba, y por supuesto estamos muy agradecidos de que podamos contar este caso y que la audiencia, que la gente vea, se indigne, que estamos hablando de la vida de una pequeña. Gracias. A usted. Bueno, Gaby, vamos con otro asunto para hoy, ¿no? ¿Quieres marcar los comentarios? No, simplemente es que como sigo el tema, no esto, sino lo otro, lo de los secuestros por el propio país, que es España, pero este tema es muy frecuente, bastante frecuente, con todo lo que supongan padres del entorno islámico, cosa que en otros entornos no se da, pero el entorno islámico estamos hablando directamente es muy típico. de un padre que es islámico. Claro, pero que se sepa que es habitual. O sea, cada vez que el padre dice de irse con el hijo o con la hija, ahí la experiencia es que no vuelve, ni el padre ni el hijo. Y se queda la madre aquí tirada. Porque siempre, además, todos los casos que me han llegado a mí son el padre el que se va. Porque si intenta irse la madre, no se va. Mal. Pero el padre sí. Y al final y tiene todos los derechos. Una vez ha llegado a esos países, el país va a proteger a su ciudadano. Y la finalidad en este caso es hacer daño a la madre a través de la hija, pero los menores también están sufriendo, y ha hecho muy bien apuntando la diferencia entre el secuestro y la sustracción parental, que parece que no, pero sí que hay... Sí, claro, si no es padre no hay secuestro. Claro, por eso en este caso es bastante importante.
pero En que fin, lo hacen Gaby, padres. ¿qué otra noticia nos has traído por ahí? Pues vamos a irnos hasta Alemania y vamos a ver unos datos porque según las estadísticas de la Policía Federal Alemana, en 2024, en cuanto a la comisión de delitos, se produjeron 12.771 violaciones. Y esto representa un aumento del 9,8% con respecto al año anterior, que hubo más de 11.000. Y en comparación con el año 2019, si vemos la evolución, el número de violaciones incluso aumentó en un 49,5%. Pues bien, debido a este aumento de casos de violaciones en el país alemán, ha habido unos científicos de una universidad que se han puesto a estudiar medidas preventivas para que esto no ocurra. Y han hecho una que los científicos quieren proteger a las mujeres con una trampa para el pene. Esto se propuso ya en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Crearon unos tipos de preservativos que tenían púas, que es un mecanismo que se introduce la mujer en la vagina y en caso de que algún sujeto tenía la intención de querer violarla a estas mujeres, pues iba a encontrar con una sorpresa, y una sorpresa sangrante, porque en el momento que quiere llevar a cabo su acción, pues iba a encontrar que se iba a quedar dividido en dos, básicamente. Y esto, pues ahora en Alemania, una socióloga de una universidad, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, ha propuesto al gobierno, aún no está creado, basándose en este prototipo del Mundial del 2010, como están viendo en sus imágenes, así funciona el mecanismo. Estamos viendo esas puntas alargadas que puede provocar pues un desangrado. Y además, la doctora Sonet, que fue la que lo hizo en el Mundial de Sudáfrica, lo llamó el condón del horror, debido a lo que podía producir, básicamente. Es una constante necesidad, lo llamaron rape axe, que tiene un efecto disuasorio, así lo querían vender, y de hecho lo propusieron a la propia FIFA. Debido al aumento de las violaciones en Alemania, hemos visto el aumento desde el año 2019 hasta el 2024, 49,5%. Pues, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Que se tienen que inventar y proponer este tipo de prototipos para evitar violaciones. No veo el efecto disuasorio en ningún sitio, pero vamos, tampoco es que me guste mucho hacer bromas con eso, pero puestos a eso, sería mucho mejor la guillotina vaginal o una cosa tan de la Edad Media como era el cinturón de castidad. Lo que pasa es que no deja de ser triste que las mujeres tengan que usar ese sistema para ir por la vida, porque una panda de imbéciles con poder político han dejado entrar a cualquiera y no están dispuestos a hacer nada por atajar el peligro. Pero no me parece una solución esto, vamos. No. Porque la posibilidad de expulsar a los violadores o de que no esto no entren se contempla, más... ¿no? Se saltan barreras hasta que llegue a esto. O sea, tienen que hacer así unos condones Frankenstein para intentar... no sé, me parece un poco todo como surreal, ¿no? Y además que supongo que para llegar a usarlo hay que haber hecho cosas antes, ¿no? Igual ya le has roto las orejas o le has roto las costillas a la chica y todo eso. Y hablando de supuestos, en el momento... Para empezar, una mujer ya tiene que salir a la calle con ese dispositivo introducido en su propio cuerpo. Ya es un paso. Así de entrada. Y luego, sales a la calle, imagínense que un violador llega hasta ese punto. Por eso ¿Qué efecto a lo mejor disuasorio va a tener? Porque imagínense que se queda enganchado. No, y a lo mejor eso puede ser mucho peor para la propia mujer. Eso solo no va a tener, va a ser, en fin, no sé. Lo que ha pensado esto, ya digo, pues que se vaya a la Edad Media, cinturón de castidad, pero yo le diría que se la pongan la familia y todos los políticos, para empezar. Lo que no sé es cómo... Y el masculino ¿Y cómo también. lo van a aprobar? No también se podría proponer, que sean, ¿no? Se podría proponer el masculino, y aunque sea más pesado, pero una pieza metálica para tapar... Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Vamos a seguir hablando de inseguridad, también vinculado con la inmigración ilegal, que alguno ya lo ha mencionado en esta mesa, y fijemos en la realidad de los datos, en la realidad que muestra los diferentes índices de criminalidad, los oficiales del Ministerio de Interior aquí en nuestro país. Cada vez más españoles sienten miedo. Y no es casualidad. La inseguridad no es una percepción, es una realidad. Un tuit del periodista Javier Ruiz se volvió viral. Según él, la derecha exagera, que no hay más violencia, solo más alarma. Dice textualmente que los delitos han caído un 2,8%, los homicidios un 11% y los robos un 14%. Pero Samuel Vázquez, presidente de la asociación Un Policía para el Siglo XXI, responde con datos que el gobierno no quiere mostrar.
las cifras oficiales del propio Ministerio del Interior. Vázquez compara los datos del año 2024 con los del año 2016, justo un año antes de que Pedro Sánchez asumiera como presidente del gobierno, y esto es lo que encuentra. Cifras del Ministerio del Interior. Homicidios suben de 1.107 a 1.691. En cuanto a las violaciones, las cifras pasan de 1.382 a más de 5.900. Y reyertas con lesiones de 18.000 a más de 29.000. La conclusión es muy fácil. Hay un aumento de homicidios, aumento de violaciones y aumento de peleas violentas. Además, Vázquez denuncia que el ministerio ha ordenado quitar todos los informes de homicidios intentados que, según él, se han triplicado. La explicación oficial, que la medicina ha mejorado y que ahora se pueden lograr salvar más vidas. Pero, ¿eso lo explica todo? Porque si los intentos de homicidio aumentan, que no haya muertos no significa que el crimen haya desaparecido. Manipular los datos en democracia no siempre es mentir. A veces es simplemente elegir qué contar y qué no. El Ministerio de Interior anunció por primera vez un informe especial ampliado sobre la criminalidad. Este incluirá nuevos delitos que antes no se contabilizaban de forma sistemática. Se presentarán ahora estadísticas semestrales y anuales de más de 15 delitos, entre ellos lesiones, riñas, amenazas, estafas, daños contra la propiedad, delitos sexuales, extorsión, secuestros, tráficos de armas, también accidentes, desapariciones y suicidios. Además, se medirá la respuesta penal. ¿Cuántos de estos casos acaban en imputaciones? Para el informe anual de enero también se incluirán cifras sobre heridos por armas de fuego, lavado de activos, trata de personas, corrupción y narcotráfico. Entonces, ¿hay más delitos? Sí. ¿Hay más denuncias? También. Si hay algo que nos mostró Samuel al contestar ese tuit, es que la seguridad se protege con decisiones y aceptando la información real y mostrándola. Luis. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente los delitos se atajan recopilando la información real, dando la información y tomando medidas para cortar los problemas. Pero es que no pueden dar la información real, porque la información real equivaldría a reconocer que su política migratoria suicida está provocando un aumento exponencial de violaciones, de atracos, de peleas, de homicidios, con lo cual pues se les cae todo el chiringuito del que vive tanta gente. Pero la realidad es muy tozuda y al final los que padecen todas esas violaciones, homicidios, etcétera, pues no es Pedro Sánchez en la Moncloa, no son los diputados en el Congreso, es la gente en los barrios, sobre todo en los barrios más populares. Y cada vez que se produce un nuevo hecho violento, pues eso significa que personas que han estado siendo machacadas con la propaganda completamente irreal del gobierno, pues de repente se dan cuenta, primero, de que les han mentido y segundo, de que les están arruinando la vida, con lo cual pues es cuestión de tiempo que se produzca un estallido o un cambio electoral brutal en España. Riera. Sí, yo quiero simplemente poner una cosa que me he enterado estos días porque he hecho la pregunta porque necesitaba entenderla. Es decir, si alguien manipula, falsea las estadísticas, es decir, pasa algo y varios abogados me han dicho, existe en el Código Penal, es decir, el artículo 309 y 310, que dicen que si se manipulan, falsifican y se trata, es decir, y se puede denunciar con respecto a estos artículos, y la pena, en caso de que se pruebe, es entre 3 y 6 años de prisión. O sea, es decir, y esto lo quiero decir porque ya va siendo hora desde la sociedad civil empecemos a denunciar la falsificación de las estadísticas, empezando por Tezanos, siguiendo por el SEPE, porque falsifica las estadísticas de paro, siguiendo por el Instituto Nacional de Estadística, que cocina y manipula el Producto Interior Bruto, y cualquier otra estadística que hay en estos momentos que está permanentemente manipulada y falsificada. Esto es muy sencillo, es decir, además quiero decir que esto es sencillo. O sea, no hay que denunciar al político, con que simplemente se denuncie al subdirector general del organismo que publica la estadística, en cuanto tengamos a un subdirector general empapelado,
vas a ver como el resto de los subdirectores generales de la administración pública, que son funcionarios y empleados públicos, empiezan a levantar un dedito mirando para arriba, diciendo que lo va a falsificar la estadística quien tú quieras, pero desde luego no cuentes conmigo como subdirector general, ni por lo tanto ni siquiera los de abajo, con lo cual ha llegado un momento, ya tenemos que poner en estos momentos freno a este tema, porque la cosa es muy seria. Si supiésemos el número de verdad de violaciones, el número de verdad de delitos, de homicidios, etcétera, etcétera, posiblemente se crearía un clima de opinión mucho más preocupante que ahora es que el mismo que se crea cuando sucede una vez en Torrejón de Ardoz o cuando sucede en Alcalá de Henares o cuando sucede en cualquiera de los pueblos de España. Pero es que además, es que lo que tenemos que tomar desde la sociedad civil es conciencia de que tenemos una oportunidad de exigir a los empleados públicos que faciliten los datos reales. Y si no los facilitan, denunciarles. Y al denunciarles, corren un riesgo de ser empapelados y además juzgados y llevados a la cárcel entre 3 y 6 años. Ojo, que no es ninguna... O sea, que aquí tontería. tampoco sirve la obediencia debida. No. Es interesante ese concepto porque se ha usado, bueno, se usó en Nuremberg ya y no coló, o sea, que aquí tampoco. No, lo que pasa es que supongo que esta panda de tíos que nos gobiernan, no todos son tontos. Entonces, en el SEPE, si la trampa está en los fijos discontinuos, pues eso no hay juzgado que entre, porque simplemente han cambiado el nombre a un tema. Otro asunto es que se inventen la cifra o que la cambien, pero si les dan de otra manera, entonces ya a partir de ahí es un criterio que viene definido, porque seguro que la letra pequeña pone qué quiere decir eso. Entonces, y un apunte político, para ello nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, porque el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado este miércoles que asume el reto, así lo ha definido él, de volver a ser el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Además, promete impulsar un proyecto ilusionante para así conseguir recuperar unas siglas en las que, dice, estaban todos juntos y unidos. Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Asegura que este es el momento político más importante de toda su vida. Ha mostrado además su intención de pedir también a la propia formación, a Génova 13, ha pedido presidir la formación con el apoyo de todos sus compañeros y con el apoyo de toda la militancia, también con aquellos que hoy en día asumen diferentes responsabilidades políticas. Tendrán, si soy presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, todo mi apoyo, respeto y lealtad, promete Camps. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, ya la última. Además pasa muy rápido. Ya enseguida volvemos y nos vamos de nuevo desde la Comunidad Valenciana, nos iremos hasta Aragón con el caso de un hombre que nos ha dejado helado. Se lo contamos a la vuelta. Ya estamos de vuelta, última media hora de programa. Tenemos que lamentar en estos días la muerte de David Lafoz. Él es un joven agricultor de 27 años al que muchos les sonará su nombre por haberse convertido en un icono de la agricultura y de luchar por los derechos de muchos de nuestros agricultores y trabajadores del campo. Le recordarán porque él fue uno de los que acudió con su tractor hasta las puertas del Parlamento Europeo. También él fue uno de los primeros que con su tractor llegó a la Comunidad Valenciana cuando los estropicios de la riada de la Dana, y en estas últimas horas se ha quitado la vida. Tenemos conexión en directo con Rubén Blasco, él es el secretario general de Aragón, es Ganadería y Agricultura. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, antes de nada, trasladarle nuestras condolencias. Sabemos que Lafoz también formaba parte de AEGA, de Aragón es Ganadería y de Agricultura, y entendemos también su sufrimiento en un marco en el que las cosas, desde luego, no eran nada fáciles ni para él ni para muchos de nuestros agricultores y ganaderos. La verdad es que a todos nos ha dejado muy consternados la situación. Nadie se la podía esperar, nadie se podía esperar que David fuese a acabar así con su vida, y lo único que podemos es rezar por él y desearle lo mejor. Él mismo, Rubén, hacía una publicación a través de las redes sociales donde decía que no podía más. No sé si
entendéis vosotros también que se refería pues, a toda la presión fiscal, a las sanciones que le habían impuesto, a la situación que era tan dura en su día a día. A ver, David era un emprendedor de campo, empezó hace 10 años, yo lo conocía de hace menos, pero David es una persona, había sido un emprendedor inusual, ¿no? Normalmente en el campo empezar desde tan abajo, desde tan a cero, ¿no? Empezar con el contador de acero cuesta muchísimo esfuerzo y se le fueron complicando cosas. No sé realmente las cosas personales de él, o sea, él no me ha contado ni exteriorizaba si las cuentas iban mejor o peor, pero indudablemente como el campo está bastante mal, es una zona, la suya, donde durante 2 años no cosecharon nada y pues lo pasaron muy mal. En toda España hubo sequía, en esa zona en concreto se cebó durante 2 años sin cosechas y además David pues fue una persona a través del movimiento de 7 de febrero del año pasado, 2024, que salimos todos en manifestación. David fue una de las personas que más implicado estuvo en todas las movilizaciones y a raíz de esas movilizaciones y de ese comportamiento, ese compromiso con la defensa de los problemas del campo que ven derivados de las medidas europeas, de Green Deal, de la Agenda 2030, que utiliza unos mecanismos represivos contra nuestra actividad y David se manifestó pacíficamente, pero tuvo unas consecuencias bastante importantes también contra su persona, porque se ha perseguido a todas aquellas personas que dieron la cara en aquellas movilizaciones y ha sido bastante cruel el sistema con todos ellos, con nosotros. Discúlpeme por ser tan directa, ¿a qué se refiere con que esas personas fueron perseguidas cruelmente? Sí, pues los mecanismos del Estado, pues que se dice que son de derecho y democrático, eso deja mucho que desear. ¿Pero eso se traduce en una persecución quizás por parte de la agencia tributaria? Es que la agencia tributaria como tal no persigue si no le dice a alguien desde arriba que persiga. Y se utiliza habitualmente. Y las inspecciones de trabajo también. Y no es una reflexión, es una realidad. Se ha utilizado contra la gente que pidió permisos, por ejemplo, para hacer cortes de carreteras y dio su DNI, pues para hacer las cosas bien. Pues han tenido mucha gente, muchos problemas de ese tipo y David, en la manifestación que hubo en la concentración el año pasado en las puertas de la Jafería, pues él despacio, ¿no? Introdujo el tractor en lo que es el jardín de la Jafería, que no está mayor ni nada, es un acceso que puede entrarse con vehículos, aunque normalmente no sea lo habitual. Y a partir de ese momento, pues David estaba encausado por los altercados que hubo en la Jafería y estaba siendo pues encausado, ¿no? Investigado y causado por aquellos actos y pues todo suma, es un suma, ¿no? No solía quejarse, una persona muy valiente, muy resiliente, que se dice ahora, ¿no? Una persona muy callada, muy sensata, muy templada. A mí me sorprende, ¿no? Lo que ha hecho por ser una persona que no te podías esperar, ¿no? De una persona tan emprendedora, pues a estar tan harto posiblemente de no saberse representado. David fue cuando la Dama de Valencia, cuando nadie se había enterado prácticamente por los medios, porque no se alcanzaba a llegar la catástrofe que había, David ya se había puesto en contacto con el 112 y gestionó en primera persona el ir a los primeros que fueron a sacar los vehículos de Valencia con los tractores y preparó él a través de Gobierno de Aragón, contactando con ellos, pues todo lo que era el contingente, ¿no? De ayuda a Valencia, y estuvo en la Dana pues todo ese tiempo primero para sacar los vehículos y era una persona súper que estaba siempre. El otro día hubo unas inundaciones en su pueblo, en la comarca de Belchite, y también estuvo él ayudando. Él estaba siempre ayudando a los demás y quizás a lo mejor pues es una persona que
es difícil de encajar a lo mejor en esta sociedad. David era muy difícil de encajar en esta sociedad que ahora mismo pues esta falta de valores y de principios. Pues Rubén, con esas palabras de David nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, en estas horas. Nuestras oraciones desde luego están con David y sea como sea, lo que sí que está haciendo es de nuevo también remover conciencias, hacernos reflexionar sobre la situación que a día de hoy sufren muchísimos de nuestros españoles trabajando en el campo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por llamar. En fin, don Luis, durísima esta historia, ¿eh? Sí, era un chaval muy joven, un chaval muy activo, muy combativo, con mucha ganas de ayudar a los demás, con mucha ganas de representar a los agricultores que están siendo machacados, y al final no ha aguantado la presión y se ha ahorcado de la cosechadora. Bueno, yo creo que esto debería llevarnos a hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el sector primario en España? ¿Cuántas explotaciones? Sí. Son decenas de miles las que han cerrado en los últimos años. Y el sector primario tiene una característica fundamental, y es que si no queremos fabricar en España, pues yo qué sé, placas solares, se las podemos comprar a Estados Unidos o a los chinos o a quien sea. Pero si tú no tienes comida, si no tienes quien en tu país produzca aquello que necesitas para vivir, pues entonces estás en manos del extranjero, porque si te cortan el suministro alimentario, tu población se muere de hambre. Incluso es más grave que la dependencia energética. Si te cortan la electricidad y tú dependes del exterior, pues oye, más mal que bien, te puedes iluminar con una vela o calentar con una fogata, pero si no tienes comida, no hay manera de suplirlo con nada de nada. Y estamos asistiendo a unas políticas, a mi juicio, deliberadas de destrucción del campo y la ganadería españoles desde hace muchísimos años. Sí, pues se podría añadir, porque lo digo porque los partidarios de la Agenda 2030, que son muy ecologetas o muy ecologistas, se podrían plantear el desequilibrio que produce en cantidad de zonas el hecho de modificar lo que sería el ecosistema concreto, y eso se hace simplemente no plantando lo que había, o sea, que no sirva para lo que había o que no haya los animales que había. Ahí se desequilibra todo, y en general cuando no plantas cosas para la agricultura, lo que salen son malas hierbas, tan malas como las de los políticos, en muchos casos, que lo han provocado. O sea que es una manera de reproducirse, también es verdad que no va a ningún sitio. Bueno, vamos a dejar este asunto aquí. Nuestras oraciones están con David, con toda su familia y también en nuestro recuerdo. Fíjense en esta... Bueno, van a verla ahora, porque Mattel, y esto es un bonito gesto que queremos reconocer, porque Mattel ha lanzado una Barbie para concienciar sobre la diabetes tipo 1. Así, para ampliar, dice Mattel, la representación e inspirar a más niñas. Ha lanzado esta muñeca que lleva un sensor en tiempo real, que de hecho le están viendo el aparato justo en su cintura para medir el azúcar, el nivel en sangre, y un teléfono para controlar los niveles de insulina. Un gesto de Mattel que desde luego sirve para concienciar. Fíjense en estas imágenes, las de celebración, de alegría en los Sanfermines de Pamplona, justo ayer que Morante salía por la puerta grande de Pamplona. Abría por primera vez esta puerta grande tras salir de la plaza, ahí lo ven, a hombros. Cortaba una oreja en el primero y en el cuarto toro. También salía a hombros Tomás Rufo, lo hacía justo después. Bueno, tenemos que volver a página de corrupción, porque en estas últimas horas hemos vuelto a conocer unos audios inéditos de José Luis Ábalos. Son unos audios que ha desvelado una de sus amigas, una de sus sobrinas, no, esta en su caso era una pareja, Claudia Montes, que los desvelaba ayer en un programa de televisión. Unos 4 amigos de toda la vida, y me han abandonado a raíz de esto último. Que la gente huye. Mano derecha era mi asistente. Bueno, tu asistente. Y a mano derecha eran otros. Los que hacían el trabajo de verdad eran otros. Esta parte, esto que se ha abierto ahora con Cerda, que lo habrá pública. Que aquí yo no aparezco para nada, pero me da igual.
Están tratando de hundir mi reputación, decía José Luis Ábalos. Y atención, porque hay imágenes de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real. Las publica hoy OK Diario. El que fuera secretario de organización del Partido Socialista lleva ya 11 días, si no me equivoco, en esa prisión, encarcelado, y la rutina que sigue el preso en el módulo 13 también es la que desvela precisamente este periódico, este digital. Se levanta en torno a las 7 y media de la mañana, a las 8 y media desayuno, luego realiza diferentes actividades, también a la 1 y media comida, a las 2 en punto de la tarde descansan, vuelvan a hacer actividades a las 5 de la tarde y así hasta llegar a las 8 y media, que tiene que volver a su celda. Por lo que cuenta OK Diario, Santos Cerdán se ha adaptado bastante bien en prisión y le ven muy campechano. Atención, hace no tantas semanas, lo recordarán, le aplaudían a él en el Congreso de los Diputados, al igual que en su momento aplaudieron a José Luis Ábalos, y al igual que en el día de ayer aplaudían a Pedro Sánchez en la Cámara Baja. Que parece que ya es el último al que aplauden. Yo creo que es el siguiente, sí, mucho aplauso. Yo la que recuerdo más es el aplauso a Bermejo, ¿os acordáis en su momento? Sí, que fue bestial, o sea, pues nada, creo que duró lo que duró el aplauso. Sí, cuando le pillaron con aquella cacería sin licencia, ¿no? Sí. Bueno, el Santos Cerdán ha concedido una entrevista, ha hablado más bien con el diario El País. En estas últimas horas publican precisamente parte del contenido de esa conversación. Dice que le encarcelan para encontrar el dinero oculto, que él es totalmente inocente y que ese dinero nunca va a aparecer. No sabemos si aparecerá o no. Desde luego, en los audios se acredita que se habla de mucho dinero. Pero hay parte del dinero que no está nada oculto, ¿no? Porque el ático, o si no es un ático, el piso que no sé cuánto cuesta, con un sueldo que es no sé cuántas veces menos, algo de dinero supone. Si además tienes otra casita allí, un coche aquí, no sé qué, no sé. O sea, además, hay parte oculto, pero parte no tan oculto, creo yo. Si tienes el 45% de las acciones de la empresa Servinavar, según el contrato privado encontrado en casa de Anchón Alonso, pues oiga, algo de dinerito tienes, ¿no? No hace falta rebuscar mucho más. Por eso, que desde luego que hay no, parte oculta, parte no oculta. Exacto, pero desde luego para los socios esto no es suficiente, y en el día de ayer, más que un jarro de agua fría, lo que hicieron fue dar un bofetón suavecito, una caricia más bien, a Pedro Sánchez en ese pleno monográfico sobre corrupción. El PNV ha sido el socio de investidura más crítico con Pedro Sánchez. Nuestra confianza va camino de la UCI. Los nacionalistas vascos consideran insuficientes las explicaciones del presidente. Ha dado explicaciones, no todas las que corresponden a nuestro entender. Y piden a Sánchez reconstruir una mayoría parlamentaria. Si no la consigue, advierten que abrirán la puerta de la cuestión de confianza o de la convocatoria de elecciones. Le quedan 3 opciones. En primer lugar, plantear una cuestión de confianza. Otra opción es valorar es dimitir sin disolver la Cámara y dejar que entre en funcionamiento el artículo 99 de la Constitución. Y en tercer y último lugar, disolver la Cámara y convocar elecciones. En todo caso, ponen todo el peso de la carga en Sánchez. Le pedimos que arregle el agujero que está en su alero, que acabe con las goteras. Los republicanos también han sido bastante críticos con Sánchez. Avisan que si la corrupción va a más, pedirán elecciones. Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida. Incluso los independentistas han sido críticos. No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura. Podemos también ha reprendido con dureza al presidente. Menudo Dream Team de la regeneración democrática y del feminismo. Viendo aquella foto, la verdad es que hemos entendido muchísimo mejor por qué ustedes han estado tan preocupados de decir que las feministas hemos ido demasiado lejos. Normal, presidente, es que sus amigos eran unos puteros.
Como acostumbra, Yolanda Díaz se ha mostrado muy enfadada e incluso se ha sentado lejos del Banco Azul. La corrupción es una tragedia nacional. Pero todo son apariencias, porque sigue sosteniendo al gobierno y haciendo de escudera de Sánchez. De las 15 medidas del plan de anticorrupción que presentó Sumar, usted ha aceptado 10. Les damos las gracias. Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado. Y lo digo aquí, sé que usted es honrado. Por lo tanto, lo ocurrido en el Congreso no es nada nuevo. Los socios amenazan, se muestran enfadados, pero siguen sosteniendo al gobierno. Los de Junts insisten en que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es cumplir. Los de Sumar, pues ya escucharon todos ustedes ayer a Yolanda Díaz, pero le piden también un giro social. Y Pilar Alegría dice que la confianza de los socios, a pesar de que no hubiera ayer en ningún tipo de votación, la dan por recuperada de nuevo. Nosotros lo que nos interesa es que el gobierno español cumpla con los catalanes. Llevamos muchos años sin cobrar los presupuestos que nos pertocan. Esto lo hemos dicho aquí 50.000 veces. A Cataluña el gobierno español, gobierne quien gobierne, está pagando ni la mitad del dinero que le corresponde a los catalanes. Pero lo más importante es que con esto no basta. No basta solo con la limpieza. Hay que dotar de sentido la permanencia de este gobierno y la viabilidad de esta legislatura. Y eso pasa por un giro social. Creo que es lo que ayer se demostró, ayer creo que se vio más allá, evidentemente, como les decía, ¿no?, de la posición de los distintos grupos parlamentarios. Yo sí que le diría que tras el debate que ayer vimos se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido y por ende también el gobierno de coalición. Bueno, y hay una información muy interesante, que es la que está en estos momentos recogiendo en su portada El Confidencial, sobre cómo a la UCO no le estarían cuadrando del todo a las cuentas y ya habrían solicitado los agentes de la Unidad Central Operativa al magistrado investigar todas y cada una de las donaciones que José Luis Ábalos habría realizado, atención, al Partido Socialista. La Guardia Civil, asegura la Agencia Tributaria Española, atribuye al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización Socialista haber realizado entregas de dinero voluntarias a sus partidos por unos 45.000 euros, pero sin embargo solo existe una constancia de pagos por unos 8.500. Por eso la UCO está pidiendo al juez que se investiguen todas esas cuentas, las donaciones que Ábalos habría realizado al Partido Socialista. Bueno, eso situaría ya al partido como receptor directo de dinero, por tanto sería una corrupción estructural. Me digo yo que a eso Sánchez no puede resistir. Bueno, a lo mejor me equivoco. Sí, ¿no? porque es poco dinero, dirá, ¿no? Es poco dinero. 45.000 euros. Dice, lo ingresaban en el partido a mis espaldas. Claro, 45 euros no se enteró nadie. Sí. No sé cuál es el presupuesto del PSOE anual, pero debe ser muy grande, ¿no? Sí. Hombre, solo el Comité Federal creo que recibe 5 millones de fondos de parte de los sueldos de los cargos públicos. Pues fíjate, entonces, con lo cual esto es que no se enterarían. No te olvides que los partidos reciben una subvención por el número de diputados. El partido recibe una subvención por el número de diputados, por el número y por el número de votos. Y el número de votos. Primero por el número de votos, exacto. No solamente nacional, sino en cada autonomía y en cada ayuntamiento. Lo que pasa es que normalmente en los ayuntamientos se queda en la zona local por un asunto muy simple, porque hay que devolver el crédito que se ha pedido para presentarte a las elecciones. Porque cualquier elección exige una campaña y eso la gente no tiene un puñetero duro. Entonces se pide un crédito, el banco te lo da en estimación de los escaños que sacarás para asegurarse que lo vas a pagar. No, si todo eso ya lo he sufrido yo, habiendo sido concejal y diputado, lo he sufrido. Pero bueno, a ver, me da la sensación de que hoy ha empezado el verano, como decías tú antes, de Pedro Sánchez, más o menos. Empieza en Italia, de ahí se ve a la isla. Este va a aguantar todo lo que pueda. Entonces, por ahí no va a caer porque va a pasar mañana, pasado, el otro y el otro. La tortura china. Claro, y vete a saber si alguien prudentemente dirá, hombre, en agosto no quememos mucho las naves, las guardamos para septiembre. Lo único bonito que tiene todo eso es que cuanto más tarde
más hundido él y el entorno de del partido que tiene, del PSOE o sanchismo, no sé cuál de los dos. Y eso en general no tiene por qué ser malo. Es más, hay mucha gente que opina que es muy bueno. Esto lo está adelantando en estos momentos, como digo, el diario El Confidencial, y esta mañana también contaba otra información importante sobre lo que había encontrado la UCO en los registros realizados a Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidente de Adif. Habría encontrado una libreta con diferentes notas sobre los contratos en esos registros. Ese informe de la UCO es el que se está elaborando en estos momentos y también lo conoceremos en apenas unas semanas. Nos vamos ya con Sandro Meco de En Dos Continentes a Página Internacional. Bueno, yo no he hablado de esto realmente nunca de forma pública, pero a pesar de que me dieron las notas de sobra y demás, a mí nunca me han dejado estudiar Derecho. Nunca, en la vida, porque soy zurdo, entonces sería imposible. Bueno, dicho esto, centrémonos y pongámonos serios por un momento. No, hombre, qué jueves, acerca ya el fin de semana. Madre de Dios. Creo que es de los chistes más malos que he encontrado en esta mesa y ha superado a nuestro compañero Gaby. Bueno, pero desde luego me encantan los chistes malos. Es una competición en la que no quiero entrar. O sea, Gaby juega en otro Puedes nivel. entrar, no pasa nada. No. Aquí nos reímos todos. Bueno, mira, por una vez que haya risas con estos chistes, la verdad que me llena el espíritu. No, pero vamos a centrarnos en algo que es bastante serio y está relacionado con el derecho. Hoy nos vamos a vestir de abogados, porque vamos a tratar 4 casos relativos a 4 políticos de todo el mundo que están ahora mismo enfrentándose a procesos judiciales. El primero de todos nos lleva hasta Brasil, porque tenemos que hablar de Jair Bolsonaro, porque el expresidente de Brasil se enfrenta a un proceso judicial desde el año 2023, que si recuerdan comenzó con ese asalto al Capitolio por parte de algunos votantes o seguidores de Bolsonaro, y lo cierto es que desde entonces Bolsonaro se ha enfrentado a un proceso judicial intensísimo. Bien, pues ha habido un hombre que ha salido a su defensa directamente desde Washington DC, y lo ha hecho con el documento que están a punto de ver en sus pantallas. Un documento en el que anuncia que precisamente por ese acoso al que se está enfrentando Jair Bolsonaro, los aranceles que se va a llevar Brasil van a ser de un 50% extra. Si recuerdan, de hecho el propio Donald Trump había hablado de los aranceles que iba a realizar con Japón y Corea del Sur, que eran de un 25%. Bueno, pues a Brasil es el doble, y precisamente además de por esas relaciones comerciales que mantendrían los dos países, tiene que ver también con esta persecución a Jair Bolsonaro. Y vamos a seguir con la lengua portuguesa, porque de ahí nos vamos a Sócrates. En el año 2010, el entonces ex primer ministro de Portugal supuestamente se habría opuesto a una compra por parte de Telefónica de una filial portuguesa. Todo esto además aceptando sobornos de alrededor de 34 millones de euros. Bien, pues Sócrates, que además está haciendo historia porque está siendo el primer, o uno de los primeros al menos en Portugal, el primer dirigente portugués en defenderse a sí mismo, ha lanzado un documento para decir por qué es inocente. ¿Considera que estos ataques a los periodistas han sido el comienzo de todo este caso? Yo creo que no. Creo que no necesita gritarme al oído para que yo escuche. Creo que criticar al periodismo no es atacar al periodismo. Disculpen, pero están equivocados. Criticar al periodismo es solo una crítica. Y las críticas a veces son: los periodistas no son inmunes a la crítica. ¿Cuál es mi crítica? ¿Cuál es mi crítica al periodismo? Mi crítica es que en 10 años ningún periodista ha publicado este documento que yo ahora... ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Claro, ahí se ha refrenado porque ha dicho: ¿cómo puede ser que los periodistas no hayan publicado un documento que demuestra mi inocencia desde el año 2010? ¿De quién es la culpa? ¿De los periodistas que no han publicado ese documento? ¿O de que tengas un documento que te defiende desde 2010
y lo saques ahora. Pero bueno, vámonos a Francia. Marine Le Pen. Sabemos que, bueno, que la sede de Agrupación Nacional ha sido... bueno, han entrado ahí una serie de policías y de jueces para tratar de ver si efectivamente ha habido una malversación de fondos por parte de Marine Le Pen y del resto de Agrupación Nacional. Bueno, pues uno de los representantes, ha sido concretamente Laurent Jacobelli, ha denunciado que lo que está sufriendo el partido es en realidad una persecución. Esta redada nos hace preguntarnos para qué sirve el gobierno, sino para conocer nuestros secretos de partido y las futuras estrategias para las elecciones municipales, las legislativas que puedan llegar y las presidenciales. Todo esto no honra a quienes nos gobiernan ni está a la altura de nuestra democracia. ¿Qué es lo que le parece intolerable de esta situación? Lo que nos parece intolerable es, digámoslo claro, el acoso, la persecución que se está llevando a cabo contra la Agrupación Nacional, sus dirigentes y su formación. Y finalmente, acabamos en Corea del Sur. Si se acuerdan de Yoon Suk Yeol, es el ex primer ministro de Corea del Sur que decretó la ley marcial y que por ello no solo tuvo que abandonar el cargo, sino que además tuvo que pasar cierto tiempo en prisión. Ya no consiguió salir de prisión, pero es que ha sido de forma momentánea, porque el titular que hemos visto esta mañana es que de nuevo Yoon Suk Yeol ha tenido que ingresar en prisión. ¿Por qué? Pues por nuevos cargos que le acusan de haber obstruido de forma especial deberes oficiales, haber violado la ley del Servicio de Seguridad Presidencial, haber abusado de su autoridad para impedir el ejercicio de derechos, haber falsificado documentos oficiales y haber destruido o manipulado registros públicos. Esto es serio, porque en Corea del Sur estas afrentas pueden llevar o a la cadena perpetua o incluso a la propia muerte. Que es un caso que nace porque la mujer de este presidente coreano había aceptado un regalo de 2.000 euros o algo por el estilo. Y para tratar de tapar ese caso, empieza a liar la cosa hasta el final terminar decretando la ley marcial para evitar que el Congreso le destituyera. Es curioso cómo puede escalar, en palabras de Rufián, un casito de corrupción hasta terminar con este hombre ingresando 2 veces en prisión. O sea que podemos estar contentos que Sánchez no ha escalado tanto. Digo yo. Porque lo del regalo de la mujer es, en fin, entre una cátedra y una joyita, no sé qué es más regalo, pero... Y los surcoreanos es verdad que es un pueblo que no perdona demasiado, y que incluso gente de su propio partido intentó, pues precisamente en el Congreso, destituirlo. Se podría llamar golpe de Estado también, ¿eh? Sí, sí, no, claro. Lo que intentó. O sea, no, totalmente. No es pequeña cosa. Otra cosa es que tenía aquí este hombre en la cabeza para tapar eso, organizar lo otro. Eso es su problema. Pero... Oye, Sandro, ¿sabemos algo de los aranceles para la Unión Europea? ¿Tenemos alguna noticia? Ayer dijo Donald Trump que en 2 días se sabía, pero negociando vemos vemos el mismo titular día tras día y los 2 días es que parece que no llegan, que estamos en el día de la marmota. Sí, porque se terminó la negociación oficialmente ayer. Sí. Y supuestamente tenemos hasta el 1 de agosto para llegar a un acuerdo ahora nuevo con Estados Unidos. Pero ha dicho que iba a mandar ya la carta. Seguimos esperando y aquí se lo contaremos. Sandro Meco, te vemos esta noche. Solo aquí, en el Toro Televisión. Gracias. Gracias al resto también por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, que el mejor análisis de la tarde, como siempre, con Xavier Rocajo en la redacción abierta, y no se olviden de seguir a Julio Ariza en su canal de Telegram, ahora también en WhatsApp. Recuerden que es muy fácil con ese código QR que siempre les estamos mostrando, con el que simplemente tienen que acercar la cámara y directamente les lleva a esa cuenta oficial, porque WhatsApp no lo pone muy fácil, las cosas como son. Por lo demás, gracias a todos ustedes también, como siempre, por estar ahí. Que pasen un feliz día, un feliz jueves. Mañana ya es viernes, que descansen. Adiós.